Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, recargados de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucho amor por las celebridades turcas. Hoy, señoras y señores, nos adentraremos en el universo fascinante de Hande Erçel, una de las estrellas más rutilantes del firmamento turco y mundial. Como ya habrán intuido por el título, nos sumergiremos en un análisis exhaustivo de Hande Erçel al descubierto. Sí, vamos a desentrañar los secretos de su vida, de sus sentimientos, de sus proyectos y por supuesto, de esa entrevista que ha dado tanto de qué hablar. Y es que como todos sabemos, la vida de una celebridad siempre genera curiosidad, pero cuando esa celebridad es Hande Erçel, la intriga se multiplica por 1000. Para este vídeo nos centraremos en esa entrevista que ha sido calificada como íntima y reveladora. Analizaremos sus declaraciones, sus gestos, sus silencios. Todo para acercarnos un poco más a la verdadera Hande. Y por supuesto, no podemos eludir el tema que tiene en vilo a todos los fans, ¿extraña Hande a Kerem? ¿Cómo es su relación actual? ¿Qué nos depara el futuro para esta icónica pareja que, aunque separada, sigue generando tanto interés? Antes de zambullirnos de lleno en el análisis, quiero pedirles un favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo juntos la pasión por las estrellas turcas. Así que por favor, suscríbanse. Y ahora sí, comencemos con este análisis completo de Hande Erçel. Para aquellos que aún no estén familiarizados, Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una actriz, modelo y sobre todo una artista turca que ha conquistado el mundo entero con su belleza, su talento y su innegable carisma. La conocimos y nos enamoramos de ella gracias a su papel en Love is in the Air, donde interpretó a la inolvidable Eda YLDZ. Fue en ese set donde la magia sucedió, donde la chispa del amor saltó, no solo en la ficción, sino también en la vida real, con su coprotagonista, el guapísimo Kerem Bürsin. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo transmitía una conexión especial, un amor que parecía genuino, un flechazo que trascendía la pantalla. Y ante los ojos del mundo, su romance floreció. Los fans se enamoraron de la pareja, de su complicidad, de su cariño. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, generando un furor mediático pocas veces visto. Fotos, vídeos, declaraciones, todo era analizado con lupa, con la esperanza de vislumbrar detalles de su relación. Pero como suele suceder en la vida, las historias de amor, a veces, tienen finales inesperados. Y la ruptura entre Hande y Kerem, lamentablemente, fue un golpe duro para sus seguidores. La pareja, que parecía destinada a estar junta para siempre, decidió tomar caminos separados. Las razones, aunque especuladas, nunca fueron del todo claras, lo que solo alimentó la curiosidad y el interés del público. Desde entonces los rumores, las especulaciones y las preguntas no han parado. ¿Por qué terminaron? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Se extrañan? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Son algunas de las interrogantes que todos nos hemos hecho. Y es aquí donde entra en juego la entrevista de la que les hablé al principio. En esta entrevista Hande se abre, se muestra, se desnuda. Habla de sus sentimientos, de sus proyectos, de sus experiencias y, por supuesto, no puede evitar el tema de su relación con Kerem. Aunque no vamos a transcribir la entrevista completa, les aseguro que es bastante reveladora. Es una ventana a su mundo interior, a sus reflexiones, a su forma de ver la vida. En la entrevista, Hande demuestra ser una persona muy madura y reflexiva. Habla con cariño y respeto de su relación con Kerem, pero también deja claro que ambos tomaron una decisión consensuada. A pesar de la especulación, Hande evita caer en el sensacionalismo. No entra en detalles explícitos sobre las razones exactas de la ruptura, protegiendo así su privacidad y la de Kerem. Sin embargo, entre líneas, se puede intuir que hubo diferencias, que las prioridades cambiaron, y que en última instancia, decidieron que lo mejor era seguir caminos separados, buscando el bienestar individual. Un punto muy importante que se desprende de la entrevista es la importancia que Hande le da a su privacidad. Es consciente de que es una figura pública, que su vida personal genera un enorme interés, pero intenta proteger su intimidad y mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos. Y honestamente esto es algo que admiro profundamente de ella.
En un mundo donde la exposición es constante, donde la gente parece vivir para las redes sociales y la aprobación ajena, Ande se esfuerza por mantener su individualidad. De su espacio personal, sus límites. Se niega a ser víctima de la vorágine mediática, a vender su intimidad al mejor postor. Prefiere ser dueña de su imagen, de su historia, de su verdad. Ahora hablemos del tema que a todos nos tiene con el corazón en un puño. ¿Extraña Ande a Kerem? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan simple como un sí o un no rotundo. En la entrevista Ande no dice explícitamente que extraña a Kerem, pero sí deja entrever, a través de sus palabras, sus gestos y sus silencios, que la relación tuvo un impacto profundo en su vida. Habla con nostalgia de los momentos felices que vivieron juntos, de los recuerdos que atesora y reconoce que la separación fue un proceso doloroso. Aquí es donde quiero detenernos un momento. Creo que es crucial entender que el amor, y especialmente el primer amor, o un amor que ha sido muy intenso, deja una huella imborrable en la vida de las personas. Es como una cicatriz invisible que, aunque sana, permanece ahí, recordándonos el pasado, las emociones vividas, las experiencias compartidas. Aunque una relación termine, los sentimientos y los recuerdos permanecen. Es natural que Ande, al igual que cualquier persona que haya pasado por una ruptura, sienta algo de nostalgia, de tristeza, incluso de añoranza. No creo que exista una respuesta definitiva a la pregunta de si lo extraña o no. Pero lo que sí creo es que la relación con Kerem fue importante para ella, que la marcó, que la hizo crecer y madurar como persona. En la entrevista, Ande también habla de su futuro. Se la ve optimista, con ganas de seguir adelante, con proyectos en marcha y sueños por cumplir. Menciona sus nuevos proyectos profesionales, sus metas y sus aspiraciones. Parece haber encontrado un equilibrio entre su vida personal y su carrera, y está decidida a seguir creciendo como persona y como profesional. Esto es algo que como fans debemos celebrar y apoyar. Queremos ver a Ande feliz y realizada, y eso es lo que parece estar buscando. Ahora profundicemos en algunos detalles más concretos que se revelan en la entrevista. Ande habla sobre la presión que siente por ser una figura pública, sobre cómo lidia con los rumores y las críticas, y sobre cómo intenta mantenerse fiel a sí misma. Es inevitable que al ser una figura mediática, Ande sea objeto de juicios, de comentarios malintencionados y de todo tipo de especulaciones. Pero en la entrevista, demuestra tener las herramientas necesarias para afrontar esta situación con madurez y serenidad. Habla con naturalidad sobre la necesidad de proteger su privacidad, de poner límites, de no dejarse arrastrar por la vorágine de la fama. También habla de su relación con su familia y amigos, y de cómo ellos son un apoyo fundamental en su vida. Es evidente que Ande tiene una base sólida, un círculo íntimo que la quiere y la apoya incondicionalmente. Un aspecto muy interesante de la entrevista es la forma en que Ande se relaciona con sus fans. Agradece el cariño y el apoyo que recibe constantemente, pero también les pide respeto por su privacidad. Es una actitud muy sensata, equilibrada y madura. Ande entiende la importancia de sus fans, pero también necesita su espacio y su libertad. Sabe que el respeto mutuo es fundamental para mantener una relación sana y duradera. Además de hablar sobre su vida personal, Ande también aborda temas profesionales. Menciona sus nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, y revela sus aspiraciones a nivel actoral. Nos damos cuenta de que Ande no solo es una cara bonita, sino también una actriz talentosa y comprometida con su trabajo. No se conforma con su éxito actual, sino que busca seguir creciendo, aprendiendo y mejorando. Y ahora un poco de análisis más allá de la entrevista, un análisis más profundo de la Ande que vemos en el día a día. En los últimos meses, hemos visto a Ande participar en diversos eventos y proyectos. La hemos visto radiante, elegante, siempre con una sonrisa en el rostro. Esto nos demuestra que Ande está en un buen momento de su vida, que está enfocada en su futuro y que está aprendiendo a vivir con las luces y las sombras de la fama. También es importante destacar el crecimiento personal que Ande ha experimentado. Ha aprendido a manejar las críticas, a proteger su privacidad y a ser más fuerte. Ha madurado, ha crecido y se ha convertido en una persona más segura de sí misma. Esto se refleja en su imagen pública y en la forma en que se relaciona con los demás. Y volviendo al tema de Kerem, aunque Ande no hable directamente sobre él, sí deja entrever que ambos mantienen una relación cordial y respetuosa. A pesar de no estar juntos sentimentalmente, parece que existe una buena relación entre ellos,
basada en el cariño y el respeto mutuo. Esto es algo muy positivo y demuestra la madurez de ambos. Han sabido gestionar la separación con elegancia y sin rencores. Ahora hablemos un poco de lo que nos gustaría ver en el futuro para Ande. Obviamente deseamos que siga cosechando éxitos profesionales y que encuentre la felicidad en todos los aspectos de su vida. Queremos que siga demostrando su talento actoral, que continúe sorprendiéndonos con sus interpretaciones, que siga inspirándonos con su belleza y su elegancia, y que siga siendo la persona auténtica, sencilla y humilde que conocemos y amamos. Nos gustaría verla protagonizando proyectos desafiantes, interpretando personajes complejos y demostrando su versatilidad como actriz. Y por qué no, nos gustaría verla felizmente enamorada, aunque eso es algo que solo el tiempo dirá. La verdad es que Ande ha sabido manejar la fama con una elegancia y madurez increíbles. Ha sabido mantener su esencia, su autenticidad y su buen humor, a pesar de la presión y el escrutinio constante. Es una inspiración para muchos, y es un ejemplo de cómo se puede triunfar en la vida sin perder la humildad y el respeto por los demás. En resumen, la entrevista que analizamos hoy nos ha brindado una visión más profunda de la vida de Ande Ercel. Hemos aprendido sobre sus sentimientos, sus miedos, sus sueños y sus ambiciones. Hemos podido ver su lado más humano y comprender un poco mejor cómo lidia con la fama y la presión. Y aunque no hay una respuesta definitiva sobre si extraña o no a Kerem, sí podemos intuir que la relación tuvo un impacto significativo en su vida. Hemos visto cómo Ande ha crecido y madurado, cómo ha aprendido a proteger su privacidad y a ser más fuerte. Hemos visto su optimismo y su determinación por seguir adelante. Y sobre todo hemos visto a una mujer talentosa, hermosa y auténtica, que está lista para conquistar el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Hemos explorado la vida de Ande Ercel, hemos analizado su entrevista y hemos intentado descubrir un poco más sobre su relación con Kerem. Y como siempre hemos intentado hacerlo de una manera respetuosa y objetiva. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creen que Ande extraña a Kerem? ¿Qué esperan del futuro de Ande? Cuéntenmelo todo. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y recuerden siempre, sean felices.